Bienvenidos a Certifica, el podcast de EQA sobre el mundo de la certificación de empresas. Buenos días y bienvenidos a un nuevo capítulo de Certifica, el podcast de EQA. Hoy vamos a explicar de forma básica uno de los incentivos más importantes de I+D+I, las deducciones fiscales por actividades de I+D+I. Para ello contamos con Juan Luis Delgado, director de operaciones en el área de certificación I+D+I de EQA España. Buenos días, Juan Luis, ¿qué tal estás? Hola Marta, buenos días. Muy bien, ¿tú? Muy bien. Para comenzar es importante explicar, para comenzar y entrar ya en materia, es importante explicar qué son las deducciones fiscales y qué beneficios tienen las empresas que se deducen por actividades de I+D+I. Bien, las deducciones fiscales por I+D+I es un incentivo fiscal, ¿vale? Cuyo objetivo final, digamos, es la deducción fiscal, una desgravación fiscal en el impuesto a sociedades para las empresas que ejecutan proyectos, digamos, novedosos o innovadores, ¿vale? En la certificación de esta tipología de proyectos, bueno, hablamos de distintos grados, digamos, de novedad o de calificación. Hablamos de proyectos de I+D, de investigación y desarrollo, hablamos de proyectos de innovación tecnológica o proyectos de I+D+I, es decir, investigación, desarrollo e innovación tecnológica, ¿vale? Como digo, las empresas que se cogen a este incentivo, tras certificar su proyecto con una entidad certificadora, ¿no?, como es EQA, reciben en su impuesto de sociedades esa exención fiscal, ¿no? Esa exención fiscal se traduce en un porcentaje sobre el gasto o la inversión en ese proyecto durante un ejercicio fiscal en cuestión, ¿vale? Como beneficio, bueno, hablando un poco general de este esquema, de este incentivo, se puede decir que es un incentivo que a efectos económicos sería como equiparable a las subvenciones, pero no tributan, ¿vale? Es un incentivo que además tiene el beneficio de que es compatible con otro tipo de ayudas o de incentivos fiscales, otro tipo de incentivo, como puede ser la bonificación del personal investigador, hay compatibilidad, ¿vale? Es un incentivo que no está sujeto, digamos, a concurrencia competitiva, es decir, que es de libre aplicación. O sea, cualquier empresa que desarrolle proyectos innovadores o novedosos se puede acoger a este tipo de incentivo, ¿vale? No está sujeto, digamos, a concurrencia competitiva, ¿vale? Luego, otra ventaja que tiene es la posibilidad de monetización. La posibilidad de monetización quiere decir, por ejemplo, para empresas que tienen insuficiencia de cuota en sus impuestos a sociedades, por lo cual a priori no podrían deducirse fiscalmente, ¿no?, pues esta deducción, aplicársela, pueden, digamos, solicitar la devolución a posteriori, ¿no?, sobre esos proyectos que ejecutaron con anterioridad, ¿vale? Y que, ya te digo, por insuficiencia de cuota no pudieron aplicarse. Es posible solicitar la devolución, ¿vale? El tema de la monetización también evidentemente, eso es una ventaja, ¿no? Uh-huh. Este incentivo, como hablamos de un porcentaje de deducción, pues evidentemente es un incentivo que va, digamos, parejo a la intensidad o a la inversión de la empresa en I+D+I, ¿no? Quiero decir que es proporcional al grado de inversión. Es decir, pues la empresa que ejecuta un proyecto, mientras más invierta en el proyecto, evidentemente el porcentaje de deducción será mayor, ¿vale? Entonces, bueno, digamos que no hay un límite en ese sentido, ¿no? Sino que hay que es directamente proporcional al grado de inversión de la empresa, ¿vale? Por otra parte, es muy importante el concepto de seguridad jurídica, ¿vale? Quiero decir, la empresa lo que gana con nuestro certificado y sobre todo teniendo en cuenta el informe motivado del Ministerio, ¿vale?, que el Ministerio emite el informe motivado tras, digamos, resolver el informe de certificación de EQA. La empresa lo que gana es seguridad jurídica. ¿Por qué? Porque ese informe motivado que emite el Ministerio es vinculante con Hacienda, ¿vale? Entonces, lo bueno es que gana seguridad jurídica en el sentido que pues no hay prácticamente riesgo a la hora de aplicarse esa deducción en su impuesto a sociedades, ¿vale? Entonces, bueno, eso sería un poco en global los beneficios o ventajas de este incentivo fiscal. ¿Y cuáles son las normas por las que se rigen las deducciones fiscales? ¿Cuál es la normativa vigente del incentivo? A ver, sí, en cuanto a normativa,
de forma global podemos mencionar en primer lugar el Real Decreto 1432 del año 2003, el cual, digamos, es el Real Decreto que ordena, digamos, da la potestad al Ministerio de Ciencia e Innovación para emitir los informes motivados, ¿vale? Lo que decía anteriormente, o sea, la ECUA certifica el proyecto y ese proyecto, ese certificado, ese informe técnico conclusivo, lo resuelve el Ministerio. Una vez que lo resuelve, emite un informe motivado, el cual es vinculante ante Hacienda, ¿vale? Entonces, digamos, eso está recogido, ese otorgamiento al Ministerio de Ciencia e Innovación está recogido en el Real Decreto 1432, ¿vale? Luego, como segunda o como otra norma, digamos, estaría el artículo 35 del impuesto de sociedades, de la ley 27/2014, de la ley del impuesto de sociedades. En esa ley se recoge la definición de investigación, desarrollo e innovación tecnológica. Entonces, bueno, a la hora de calificar los proyectos, digamos, el artículo 35 es quien determina con sus definiciones, ¿no? Ahí donde se valorará si el proyecto, como digo, tiene un grado de novedad u otro. Dependiendo de ese grado de novedad, o sea, investigación, desarrollo o innovación tecnológica, o ambos, o el proyecto puede ser, como decía, I+D+I, el porcentaje de deducción será distinto, ¿vale? En este caso, el porcentaje de deducción va desde un mínimo, digamos, del 8%, que el 8% va referido a la inversión en inmovilizados, en activos dedicados en exclusiva a I+D, es decir, cuando una empresa tiene, digamos, invierte en inmovilizado dedicado al 100% a actividad de I+D, ese gasto pues tiene una deducción adicional del 8%, ¿vale? Luego, por ejemplo, si el proyecto efectivamente se califica como I+D, se deduciría un 25%. Si además, por ejemplo, presenta a deducir el personal investigador, ¿no? Es decir, mi personal investigador está dedicado al 100% a estas actividades de I+D, pues si es así, se le sumaría otro 17% por ese personal, con lo cual se podría incrementar la deducción en el caso de I+D a un 42%. Luego, por ejemplo, respecto a la innovación tecnológica, el porcentaje de deducción sería del 12%. ¿Vale? Entonces, bueno, según la calificación, como digo, que queda, digamos, reflejado, determinado en el artículo 35 de la Ley del Impuesto de Sociedades, de la LIS, el porcentaje de deducción será uno u otro, que es lo que va referido, digamos, al grado de innovación. Evidentemente, I+D, pues es un proyecto que es novedoso a nivel sectorial, ¿no? A nivel una novedad objetiva a nivel sectorial, a nivel del sector de aplicación, y innovación tecnológica sería una novedad con un grado, digamos, menor, porque es un grado de novedad para la propia empresa y no para el sector. Por eso el porcentaje, en un caso u en otro, es mayor o menor. Es importante, yo creo, también hablar y contar a la gente que nos pueda estar escuchando los plazos de deducciones fiscales. ¿Cómo de importante es el 25 de julio para las empresas? Pues evidentemente en cuanto a los plazos, efectivamente manejamos, digamos, en lo largo del ejercicio fiscal, ¿no? A lo largo del año, perdón, manejamos dos plazos principales. Uno sería el 25 de julio y otro sería, digamos, teniendo en cuenta el final de año, ¿no? El 25 de julio, bueno, el 25 de julio es cuando, bueno, casualmente cuando la empresa, digamos, consigna su impuesto a sociedades. Es importante desde el punto de vista del informe motivado porque es cuando, por regla general, finaliza el plazo para solicitar este informe motivado. Es decir, la solicitud de informe motivado para una empresa, digamos, tiene un plazo de 6 meses más 25 días desde la fecha en la que finaliza su ejercicio fiscal. Entonces, si, por ejemplo, una empresa tiene un ejercicio fiscal, digamos, natural, ¿no? Que va desde enero hasta diciembre de ese mismo año, pues 31 de diciembre, 6 meses a 25 días, nos iríamos al 25 de julio, coincidiendo con el impuesto a sociedades de la empresa, ¿vale? Entonces, hasta el 25 de julio, para esas empresas que tienen ejercicio fiscal natural, tienen hasta el 25 de julio del año siguiente para solicitar al Ministerio el informe motivado, la solicitud de informe motivado. Y esta solicitud de informe motivado, digamos, finalizaría a final de año. Entonces, llevamos varios años en este sentido, con el cual, bueno, pues hay buena velocidad a la hora incluso de resolver, ¿no? Desde el punto de vista del Ministerio, el informe motivado y demás. Y bueno, se puede decir que a final de año, de cara al 20 algo de diciembre, justo antes de la finalización del año, a una semana del cierre del año,
digamos, finaliza el plazo para presentar, para que todos los solicitantes de la deducción presenten la documentación en el Ministerio. Juan Luis, ya lo has mencionado un poco por encima, pero yo creo que una de las preguntas que pueden estar planteándose todas las empresas que nos están escuchando es la seguridad real de este incentivo a la hora de deducirse fiscalmente. ¿De qué formas pueden aplicar deducciones fiscales por actividades de I+D+I? ¿Qué es lo más seguro? Porque hasta donde hemos estado hablando, entiendo que la empresa se puede deducir por su cuenta y riesgo, puede también pasar por nosotros, por certificar su proyecto de I+D+I, y puede además hacerlo a través de informe motivado vinculante del Ministerio, ¿no? Efectivamente, sí, en ese sentido hay muchas vías, como dices, ¿no? De aplicarse a una empresa la deducción, ¿no? Al final, el incentivo fiscal, ¿no? De deducciones por I+D+I es una herramienta, es un incentivo voluntario. Quiero decir, una empresa por mutuo, ¿no? De mutuo propio, o sea, puede decidir por su conocimiento que tenga o por su criterio. Por su criterio, puede decir, pues mira, yo en impuesto de sociedades, pues yo este año he invertido, pues no sé cuántos miles de euros en I+D, con lo cual mi base de deducción sería tal porcentaje, ¿no? Y consiguen en su impuesto de sociedades el porcentaje de deducción que la empresa considere por sí misma, ¿no? El problema de esa situación, pues claro, que ante una inspección de cualquier tipo, Hacienda o de quien sea, pues claro, te pueden cuestionar perfectamente tanto la naturaleza del proyecto, es decir, tú me has dicho que el proyecto es I+D o IT, pero yo no considero que esté bien justificado. A ver, justifícame, preséntame documentación. ¿En qué te basas tú para considerar que has hecho I+D o IT, ¿no? Durante el ejercicio fiscal anterior? O sea, te pueden poner, bueno, pues te pueden cuestionar, ¿no? La naturaleza. Por otra parte, también te pueden cuestionar los gastos, o sea, los gastos que tú hayas considerado que pueden pertenecer a la base de deducción, ¿no? La empresa puede decir, a ver, pues darme un listado, ¿no? O sea, te puede requerir una inspección, cuáles han sido esos gastos por los que tú te has deducido y cuestionarte, le decías, no, pues esto no es deducible, o esto no puede ser, o esto, o sea, te cuestionan lo que tú, esa ellos lo están deducción. porque ellos mismos lo dicen. Efectivamente, no están, digamos, respaldados, ¿no? No están Eso. respaldados por una entidad o por un profesional o un experto que garantice que eso ha sido así o es así, ¿vale? Luego también hay otras vías, por ejemplo, la empresa se puede apoyar en consultas vinculantes que han hecho otras empresas del sector, que puede ser parecido a la situación, ¿no? que tiene el solicitante. Y puede decir, no, sí, pues yo me apoyo en la consulta vinculante tal, porque fíjate, aquí preguntaron sobre este aspecto y él mismo justo lo que yo considero. Bueno, es un apoyo más, ahí ganas algo más de seguridad, pero no deja de ser caso distinto. Es una empresa distinta a otro caso y el tuyo es el tuyo. Entonces, pues la seguridad tampoco es que sea alta ni mucho menos, ¿vale? Luego también puedes acceder, digamos, directamente, puedes ganar seguridad teniendo un informe de una entidad certificadora como EQA, ¿vale? Y decir, bueno, pues yo certifico con EQA mi proyecto y ellos me van a verificar, van a considerar, van a certificar el grado de novedad de mi proyecto y cuáles son los gastos que pueden formar parte de esa base de deducción, ¿no? Se puede hacer, como digo, solicitar este certificado, ¿no? de ese proyecto sin tener en cuenta el informe motivado del Ministerio. Es decir, yo le solicito a la entidad que me certifique, pero no solicito el informe motivado del Ministerio. ¿Se gana seguridad jurídica? Sí, porque ya estás contando con una entidad, con EQA, líder del mercado, que tiene perfectamente, pues eso, una base de datos de expertos en cualquier área de conocimiento, un equipo técnico, una capacidad técnica muy grande y efectivamente con ese certificado vas a ganar seguridad jurídica. Pero le faltaría que estuviera, digamos, respaldado o resuelto por parte del Ministerio de Ciencia e Innovación, ¿vale? Entonces, digamos, ese otro nivel, ese cuarto, digamos, nivel, ¿no? Que aportaría esa máxima seguridad jurídica sería solicitando el informe motivado al Ministerio. O sea, yo certifico con EQA, perdón, y además, una vez que finalizo mi ejercicio fiscal, como decía antes, ¿no? 6 meses o 25 días para solicitar el informe motivado al Ministerio. Y cuando yo certifique con EQA, ese informe motivado yo lo tengo que gestionar con el Ministerio a través de una plataforma que se llama a través de la plataforma Modin, ¿vale? Y el Ministerio con nuestro informe pues lo resolverá
al 98-99% prácticamente, o sea, favorablemente, emite un informe motivado el cual es vinculante 100% ante Hacienda. ¿Vale? Por eso con el informe motivado, ya el ministerio, con ese respaldo del ministerio, digamos, se gana el 100% de seguridad jurídica. O sea, ¿Vale? para Entonces, ir por informe motivado vinculante, para ir por la vía del ministerio, sí es obligatorio que las empresas pasen por nosotros, por EQA. efectivamente, es necesario. Efectivamente. De hecho, por ejemplo, si no con nosotros certifica, como he dicho, en el tercer paso, ¿no? Certifica con nosotros, pero sin informe motivado. Efectivamente, gana seguridad jurídica, pero es cierto que nuestro informe per se no es 100% vinculante ante Hacienda. Lo que es vinculante es el informe motivado del ministerio. ¿Vale? Y es que informe motivado, la única vía es certificando con nosotros. ¿Vale? Entonces, por eso bueno, es normal y es lo más adecuado y lo más coherente Lo más seguro. lo más seguro, ganar el 100% de esa seguridad jurídica y para ello contar con EQA como entidad certificadora y además solicitando al Ministerio el informe motivado, que es la resolución del informe de EQA. Y con eso Hacienda, pues no, o sea, ahí es vinculante, como he dicho, con Hacienda, ¿no? Y ahí no va a haber, no tendría que por qué haber problema a la hora de deducirse fiscalmente lo que se haya considerado. Y por último, Juan Luis, cuéntanos, ¿en qué consiste el proceso de certificación con EQA? A grandes rasgos, ¿qué documentación necesitan las empresas para comenzar este proceso? Sí, en cuanto a la documentación, bueno, dependerá, o sea, en cuanto a la documentación a aportar, dependerá también del tipo de informe motivado que solicite la empresa, ¿vale? Porque, bueno, los informes motivados serán uno u otro, hay distintos tipos, según el alcance de certificación, ¿vale? Cuando digo alcance de certificación, digo que de un proyecto se puede certificar, por ejemplo, únicamente la naturaleza del mismo, es decir, que me certifiquen si mi proyecto es de innovación tecnológica o de investigación-desarrollo, o de investigación-desarrollo e innovación tecnológica. O por el contrario, también quiero deducirme o quiero certificar mis gastos que pueden formar parte de esa base de deducción, ¿no? Es decir, eso sería el certificado tipo contenido de ejecución, ¿vale? En el cual verifico o me certifica EQA tanto la naturaleza del proyecto como la base, digamos, de deducción, como los gastos imputados en el proyecto durante ese ejercicio fiscal, ¿vale? Por eso digo, hay distintos informes de tipo, o sea, perdón, distintos tipos de informes motivados. Tendríamos, en primer lugar, el informe tipo A, que es para proyectos en los cuales se evalúa y certifica tanto la naturaleza del proyecto como los gastos y presupuesto, evidentemente, pero bueno, como gastos, ¿vale? Y también a nivel de muestrario, los proyectos de tipo muestrario también entrarían en esta categoría, ¿no? De informe motivado tipo A. Luego tendríamos los informes motivados de tipo únicamente de contenido, en los cuales solo se evalúa la naturaleza del proyecto, que serían los tipos B y C. La diferencia es que en el tipo B solo se certifica la naturaleza del proyecto, si es I+D o IT, por ejemplo, y en el tipo C, además de esa naturaleza, se certifica el presupuesto, la partida presupuestaria. Es decir, yo para mi proyecto, que transcurrirá no sé, entre el 2023 y el 2024, 2025, además de la naturaleza del proyecto, le van a certificar si el presupuesto a ejecutar para esas anualidades, digamos, el presupuesto es coherente y adecuado, ¿vale? Entonces sería el tipo C. Y luego ya por último el tipo D, que es referente al esquema de bonificación del personal investigador, ¿vale? Que sería, digamos, es otro esquema otro incentivo, ¿no? Otro esquema de certificación. Entonces, dependiendo del tipo de informativo que se solicite, evidentemente, EQA necesitará una documentación u otra, ¿vale? Si solo se va a certificar un contenido, es decir, B o C, solo la naturaleza del proyecto, pues necesitará una memoria de contenido en el cual la empresa explique, bueno, pues cuál es el objetivo del proyecto, cuáles son las novedades, justificación de la novedad. Para ello debe presentar un estado del arte, es decir, una justificación de por qué considera que su proyecto es de investigación y desarrollo o innovación tecnológica. Si se va a valorar los presupuestos, pues información de las partidas presupuestarias por anualidades, qué partidas, ¿no? Entran en juego, ¿no? En esa ejecución de ese proyecto. En fin, que dependiendo como digo, del tipo de informe motivado, se solicitará una documentación u otra. Documentación técnica siempre en cuanto a la naturaleza del proyecto. Y si se van a valorar los gastos, pues evidentemente toda la relación de documentación justificativa, factura y demás, que eso lo encarga el Departamento Contable de CUA de verificar que efectivamente
Los gastos pues, están contabilizados en el ejercicio fiscal, que pueden formar parte de la base de deducción, etcétera, ¿no? Desde un punto de vista contable. Entonces, dependiendo de eso, una documentación u otra. Por ejemplo, también las evidencias de ejecución. Siempre que se va a certificar el gasto, ¿vale? La ejecución del proyecto, es necesario presentar las evidencias de ejecución, ¿vale? Esto es importante porque luego depende, en cuanto a documentación, evidentemente, no es lo mismo un proyecto de 100.000 o 200.000 euros que un proyecto de 20 millones de euros, o 30, 40, 50, por poner una cifra, ¿no? Evidentemente, la evidencia de ejecución será más robusta o más numerosa, por regla general, dependiendo de la tipología del proyecto y demás, en un proyecto de 20 o 30 millones de euros que uno de 100 o 200.000 euros, ¿no? O sea, eso por norma general. Lo que quiero decir que, bueno, que dependiendo de eso, dependiendo de lo que se certifique, del alcance del proyecto, de lo que se certifique, dependiendo de la inversión, del gasto que se haya imputado, ¿no? Del gasto que se haya imputado, pues será necesario más o menos evidencia o será necesario una documentación u otra. En este sentido, yo emplazo a todo el que esté interesado, ya sea por primera vez o conozca el esquema, toda esta documentación, pues ficha de ampliación, los anexos de documentación justificativa, está todo en la página web del Ministerio, ¿vale? Y le emplazo pues a descargarse la documentación, a echarle un vistazo y a ver cuáles son, ¿no? Cuáles son la documentación que se requiere para la elaboración de los proyectos. Y bueno, y por supuesto, con nosotros puede contar en cualquier momento a la hora de, ¿no? Pues de necesitar ayuda para saber qué documentación específica necesita para la elaboración de sus proyectos. Ya te digo, ese depende mucho de la casuística de los proyectos, ¿vale? Depende mucho o los proyectos en cooperación, o lo mismo un proyecto individual en el que solo hay, bueno, pues un proyecto individual que solo participa una empresa, con la cual hay un proyecto que sea en cooperación o consorciado en el que participan varias empresas. Evidentemente, pues ahí sí vamos a necesitar información, ya no solo de la entidad solicitante de la deducción, sino también del resto de empresas, ¿no? ¿Qué ha hecho el resto de empresas en esos otros paquetes de trabajo, ¿no? Dentro del proyecto y guardar relación con la ejecución que haya hecho la entidad solicitante. Pues ahí a lo mejor necesitan un pelín más de información, ¿no? Porque estamos hablando de un proyecto global en el que han participado más empresas, ¿no? En fin, que dependiendo de la casuística del proyecto, pues necesitaremos más o menos documentación a nivel técnico y económico. Y aclarado el punto de la documentación, no sé si podemos contar de forma, a grandes rasgos, un poquito el proceso de certificación con EQA. O sea, el cliente, la empresa, nos manda la documentación que requiere su proyecto, la certificación de su proyecto. De forma interna, nosotros, ¿cómo gestionamos esto? O sea, pasa a la parte técnica a un técnico, la contable al departamento contable. Sí, efectivamente. En este caso, a nivel de proceso, ¿no? En EQA, la verdad que en este sentido sí me gustaría enfatizar, ¿no? la importancia que siempre le hemos dado al desarrollo de plataformas informáticas, ¿no? Para mejorar y hacer este proceso mucho más eficiente, ¿vale? En este sentido, es importante tener en cuenta que en el proceso de certificación somos muchos los actores o los entes que participamos en ello, ¿no? Ya no solo a nivel de la propia entidad, no a nivel interno, que ya es un equipo bastante complejo en el sentido de, por ejemplo, nosotros tenemos, por supuesto, primero un equipo comercial que se encarga, ¿no? De esa relación contractual con el cliente a la hora de realizar una oferta, ¿no? De realizar esa relación contractual, dependiendo, ¿no? De la tipología de proyecto que quieren certificar y demás. Pero lo que decía, a nivel interno, por ejemplo, tenemos un equipo especializado en preselección de expertos, ¿vale? Que se encarga de la cualificación, mantenimiento de base de datos de expertos. O sea, tenemos un equipo especializado únicamente para, digamos, la cualificación y mantenimiento de nuestra base de expertos evaluadores, ¿vale? Luego tenemos un departamento puramente contable que se encarga de la parte de la evaluación contable. Tenemos un equipo puramente técnico, ¿no? Con su responsable y demás que se encargan de coordinar la parte, digamos, más técnica, aunque son los encargados, ¿no? Son responsables de todo el proceso de certificación, desde que entra la memoria a la entidad hasta que se emite el certificado, ¿vale? Entonces, en ese sentido, como digo, somos muchos actores. Ya eso solo a nivel interno. A nivel externo, pues expertos evaluadores que tenemos, ¿no? Los expertos evaluadores trabajamos la evaluación de los proyectos. Cliente, por otra parte tenemos el cliente. Y por otra parte también siempre tenemos a ENAC, la entidad nacional de acreditación, que es quien nos acredita para desempeñar nuestra labor. El Ministerio, por supuesto, ¿no? Siempre nos regula con como decía antes, con la emisión de sus informes motivados.
las instrucciones, ellos también tienen sus propias instrucciones, en el ministerio tienen colgados, ¿no?, sus manuales de usuario, o sea, hay instrucción tanto desde el punto de vista del ministerio como de NAC. Es decir, que somos un conglomerado muy, muy numeroso, ¿no?, en el cual yo creo que es importante pues aprovechar y hacer uso de esta plataforma tecnológica, ¿no?, informática, para acelerar o para hacer más eficiente el proceso de certificación. Por eso nosotros, en cuanto que recibimos una primera memoria, de hecho lo tenemos automatizado con una plataforma que se llama Evaluadoc, ¿vale?, en el cual nosotros estamos en contacto directo con el cliente, ¿vale?, para presentar una documentación e incluso para que ellos vean a tiempo real cada día el estado de sus proyectos, ¿vale? ¿En qué estado se encuentra sus proyectos? Pues está en evaluación técnica, en evaluación contable, hay una no conformidad abierta o una no conformidad que haya sido subsanada, no sé, bueno, pues en contacto con el cliente, una plataforma informática solo para estar en contacto con el cliente o con el solicitante de la deducción, ¿no? Luego tenemos otra plataforma que se evalúa expertos, que es donde almacenamos toda la información de nuestra base de datos de expertos, la cualificación, pues eso, todos los expertos a nivel 4 dígitos y 6 dígitos, su competencia anual que se revisa, evidentemente, etcétera. Eso es una plataforma única para expertos, ¿no? Luego tenemos otra plataforma de proyectos, que es con la cual trabajamos cada uno de los proyectos con los expertos, ¿vale? A la hora de evaluar, pues los expertos hacen uso de esta plataforma para cumplimentar su informe de evaluación, para hacer la evaluación del proyecto, y sobre esa plataforma, sobre esas evaluaciones, nosotros vamos trabajando, vamos viendo que efectivamente, bueno, pues los expertos justifican los proyectos en base a los requisitos, ¿no?, bajo lo que estamos, digamos, regulados, ¿no? Como decía antes, pues por una parte de NAC, por otra parte del Ministerio. ¿Qué quiero decir con esto? Pues lo que decía en un primer momento, ¿no?, incidir en la gran inversión y la gran, sí, apuesta que hacemos por este tipo de plataformas para hacer el proceso lo más eficiente posible, ¿vale? Entonces, de que entra la memoria, pasa por una primera fase que es la evaluación o sea, la preselección del experto, es decir, un equipo de expertos realiza una primera revisión de la memoria y encuadra ese proyecto en una de las disciplinas de conocimiento, una del área de conocimiento temática, ¿no? Pues según los códigos UNESCO, ¿no? Pues un proyecto si es del sector agroalimentario, o sobre construcción, o sobre ciencias del ordenador, evidentemente, bueno, pues encuadra en un primer lugar, ¿no?, ese proyecto en unos códigos y se le asigna unos expertos, developadores, tanto a nivel 4 dígitos como 6 dígitos, ¿de acuerdo? Después, a posteriori, ya pasa la parte técnica, pasa el gestor de proyectos, esa memoria, y ahí se hace ya la evaluación técnico-económica, ¿vale? En este sentido, aunque la evaluación técnica, digamos, es la primera fase y luego va la parte, digamos, la parte contable, sí es cierto que intentamos que sean evaluaciones, digamos, paralelas para ganar tiempo, para ganar eficiencia, ¿vale? Y luego, en un tema de instancia, cuando ya tenemos el informe, tanto a nivel técnico como contable, pasa al comité de certificación. Pasa a otro comité de certificación, el cual, digamos, pues toma la decisión sobre ese certificado, ¿no? Pues se puede emitir el certificado o no, ¿no? O sea, decide si se puede otorgar o no el certificado que se ha desarrollado, ¿no? Se ha hecho, ¿vale? Entonces, en ese sentido, pues es un proceso, a priori parece que es sencillo, bueno, son siempre los mismos pasos, pero son mucha gente los que participamos. Como digo, apostamos mucho por las plataformas y bueno, gracias a ello puedo decir abiertamente, bueno, pues que, por ejemplo, a pesar de que tenemos una media certificación, no que tengamos una media, sino que el plazo medio de certificación ¿no?, que se estipula inicialmente es de 8 semanas, 2 meses, pero sí es cierto que a día de hoy tenemos un plazo de certificación, una media bastante más baja, ¿vale? Y eso, pues, al final es gracias tanto a la plataforma que tenemos, ¿no?, la plataforma de comunicación, como he explicado, con todos los partícipes, a la competencia técnica del equipo de QA, que al final eso es nuestro corazón, es nuestra savia, y ahí es donde, bueno, pues demostramos nuestra valía y ¿no?, y cómo podemos, pues eso, cumplir con el cliente en un plazo más que adecuado, ¿no? Más que Sí, razonable, efectivamente. pues muchas gracias, Walbus, porque yo creo que ha quedado todo muy bien explicado. De todas maneras, si hay alguien que tiene cualquier duda o quiera incidir un poco más en cualquier punto de la certificación, documentación necesaria, puede contactar con nosotros sin problema. Seguro que hay alguien de nuestro equipo que pueda atenderle sin ningún problema. Muchas gracias. Por supuesto. Gracias, Marta, a ti.
Vamos a recordar a todos los que nos están escuchando que pueden encontrar información sobre todos los servicios que ofrece EQA a través de nuestra web, donde además también tienen disponible la programación de los webinars gratuitos que impartimos de forma periódica. Un saludo, gracias. Gracias, Marta.